unos versículos muy conocidos, Juan capítulo 3. El Señor me ha dado unas oportunidades muy lindas de compartir el Evangelio con varias personas en varias circunstancias distintas en este tiempo. Y quizás a alguno de ustedes le ha pasado, quizás te está pasando, que has escuchado la palabra de Dios y ha sido, un proceso desde que escuchaste la primera vez hasta que realmente, diría un mexicano, te cayó el 20, acá decimos te cayó la ficha. O sea, un proceso desde que escuchaste por primera vez hasta que dijiste, esto es. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La historia acá, cuando Jesús comienza esta conversación, es con un religioso. ¿Saben qué es un religioso? Alguien que va todos los domingos a la iglesia. Te pregunto, ¿por qué estás? ¿Te trae mamá, te trae papá, te trae el esposo, te trae la esposa? ¿Por qué estás? Y esta historia comienza con un hombre que era religioso, le gustaba la religión, le gustaba la iglesia, por decirlo de una manera, le gustaba ir, le gustaba asistir, y Jesús lo confronta y le dice, si no nacés de nuevo te vas al infierno. Después vamos a leer ese versículo. Y el hombre le choca, ¿no? Dediqué toda mi vida a la religión y vos me decís que me voy al infierno. Es una de las personas con las que hablaba ayer. Y Dios es uno solo y no importa cómo vamos a Él. ¿Cómo lo decís sin que se salga corriendo, no es cierto? Y de una manera simple, ¿sí? Hay un Dios creador que nos creó a todos por igual, no todos somos sus hijos. ¿Qué es ser hijo de Dios? Y vamos al Evangelio una vez más. Y Jesús habla con este hombre que él creía que por lo bueno que él era, o por cumplir ciertas cosas, iba a tener. Y después de conversar con él un momento, comienza con una exposición, una predicación, ahí en el versículo 14. Hasta ahí como que viene una conversación, un ida y vuelta. Pero de repente deja de ser un ida y vuelta y Jesús dice, bueno, sentate y yo te voy a hablar. Y le va a decir, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pequeño detalle, nunca le mando nada a Juli para que ponga ahí. Y te han dejado la hojita en blanco para que vos tomes nota. Si
no lo estás haciendo, agarra un lápiz y anota. Yo voy a dar varios versículos, algunos vamos a leer, otros no. En el inicio de la reunión, cuando comenzamos con el tiempo de canto, en un momento agarré el papelito y anoté un par de cosas. Anoté un par de cositas de las que Titi estaba diciendo. Porque cuando yo miro el versículo 16, de tal manera amó Dios, me gusta esa expresión, o sea, el título ahí, Dios. Ahora vamos a hablar del amor y del mundo, pero Dios. Titi empezó la reunión llamándonos, invitándonos a reconocer a Dios. Reconocer y adorarlo, levantar su nombre en alto, y tratamos de hacer eso con las canciones, con el estudio bíblico. La religión sin una fe en un Dios verdadero no tiene sentido. Un Dios creador y sustentador de todas las cosas. No solamente que creó y se olvidó. Algunos evolucionistas teístas dicen eso. Dios creó y dejó la creación a la suerte de la evolución, a que vaya hacia donde quiera. Él hizo aquella primera explosión, el Big Bang, dijo uno, y tiene distintos nombres y depende cuál es el pseudocientífico, porque son todo teoría. No hay ninguna forma de comprobar. Entonces, hay un Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Y ahí en el versículo 16 usa una palabrita que nosotros la repetimos mucho, que es la palabra amor. La primera expresión, de tal manera, trata de hacernos razonar el Señor Jesucristo acá, a través de Juan, hacernos entender la dimensión, la forma, pero el enfoque, Él lo pone en el amor. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Viendo lo que yo soy, Pablo, el gran apóstol Pablo, sirviendo y ministrando a Dios, hablando de la pecaminosidad del hombre, él va a decir, de todos yo soy el primero. Como diciendo, me anoto como pecador. El Señor Jesucristo, hablándole a los líderes religiosos en un momento, le dice, el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y saben, es tan difícil poder curarme por más enfermo que esté, si no reconozco que estoy enfermo. Si no reconozco que soy pecador, nunca voy a acudir a refugiarme en el amor de Dios. Es así de simple, así de sencillo. Si no entiendo mi condición de pecador perdido, difícilmente me refugie en el amor de Dios. Ahora, Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Para quién? Usa una expresión ahí en Juan 3:16. El mundo, ese es el objeto de su amor, se enfoca en toda la humanidad. Si ustedes, nosotros acá tenemos la palabra mundo y hay varias palabras del original que se traducen al español como mundo. Le voy a dar dos nada más. Una habla de cosmos, la otra habla de humanidad. Y se las menciono porque están relacionadas acá. Tanto amó Dios al mundo como humanidad en todo, o sea, todo ser humano que habita este cosmos. Bueno, la Tierra, así de simple. Los que habitan acá. Ahora, cuando hablamos de el amor de Dios,
ese es el alcance a todo el mundo. Hace poco leíamos en Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, habiéndonos predestinado en amor. El amor de Dios destinó la salvación. En el capítulo 2 de Efesios dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Qué tremendo, ¿no? Y de ahí sigue hablando y va al versículo 8 y 9 de la salvación por gracia. Pero es el gran amor de Dios con el cual Él nos amó. ¿Se puede medir el amor? Yo digo amo, ¿se puede medir? No. La única forma de tratar de entender el amor es ver lo que el amor hace. El amor obra. Una mamá muestra su amor cuando cuida, cuando atiende a un hijo, cuando disciplina. No lo querés ver crecer torcido y lo amás tanto que aunque te duele, lo corregís. Lo ves que se está por caer a un abismo y no decís, nene, no, le pegás un manotazo y lo sacás de ahí, ¿no es cierto? Ahora, Dios nos amó y mostró su amor para con nosotros. Siendo rico, abundante, que le sobraba misericordia. Si no fuera rico y abundante en misericordia, nos tendría que haber descartado hace muchísimo tiempo. Pero Dios dijo, no. El Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, en Juan capítulo 15, justo antes de ir a la cruz, esa noche ya empezó el proceso de la prisión, el maltrato y la cruz. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus hermanos. Y Él lo dijo ahí, en ese momento, y yo tengo en mi mente que Juan lo registró porque lo relacionó. Mirá lo que dijo. Y fue y puso su vida por mí. En eso se muestra el amor. El verdadero amor no me deja estar pasivo, inactivo. El verdadero amor me hace actuar. Si digo que amo y no hago nada hacia el otro, no estoy amando. Ahora, eso es real en Dios hacia mí. Dios decidió actuar. Dios decidió actuar. Viéndome pecador perdido, y Él vino, porque Él quería cambiar mi historia, quería cambiar tu historia. Entonces el primer concepto es el amor de Dios, el segundo ahí es ¿quién? Lo mencioné recién, el mundo. Todas las personas que habitan en este mundo fueron objeto del amor de Dios. Me incluye a mí, te incluye a vos, te incluye a vos, te incluye a vos, te incluye a vos, incluye a cada uno de los que estamos acá. Muchas veces expresiones generales como esta al mundo, pensamos, y bueno, amó un montón de gente. No, tiene que ver con los que habitan este mundo de una manera individual. Y te invito que ahí donde estás en tu mente, te lo apropies y diga, Dios me amó a mí. Dios me amó a mí. Porque el versículo va a seguir con una expresión, ¿para qué? Este para qué me muestra un propósito claro. No fue algo vago. Había un propósito por el cual Dios tenía que mostrarnos su amor. Como
leíamos recién o le cité recién Romanos 5:8, que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores perdidos, Cristo murió por nosotros. Bueno, viéndonos en una condición, Dios decidió amarnos. Yo lo escuchaba a Titi en la introducción y no pude dejar de pensar. Dios, que la Biblia lo menciona 3 veces santo, que aborrece el pecado, decide amar al pecador. Da la idea de un Dios impecable, inmaculado, que me abraza a mí con pudrición, con olor por mi pecado, en mi condición. Él dice, no te preocupes, te amo. Vos no me vas a contaminar porque mi amor hizo la obra de Cristo y me mantiene una barrera que no me va a contaminar. Ahora, Dios estuvo dispuesto porque el propósito de Dios, y fíjense, dice, todo aquel que cree, y a mí me encanta esta expresión porque me habla de el alcance, todo aquel, me habla de el alcance de la salvación, o sea, una salvación disponible para todos. Vuelvan una hojita para atrás, los versículos que están cerca los vamos a leer, los otros voy a citarlo. Ahí en Juan 1:7. Hablando de Juan el Bautista, va a decir, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y me gusta la repetición de Juan acá, todos. Me acuerdo que cuando vine a estudiar al Instituto Bíblico con 18 años, no tenía ni idea lo que era el Evangelio. Había escuchado una predicación, había aceptado a Cristo, estudiaba mi Biblia, pero eso de salir y hablar y cómo hablar con alguien no sabía. Y un gringuito que había ahí nos llevó a un monte, había unos leñadores formoseños casi todo, 5 montes, así llamaba el lugar. Íbamos allá, era 3-4 kilómetros, no era muy lejos. Jugábamos al fútbol un rato, había uno de los pelosos, el viejo, que iba y pescaba y nos preparaba algún pescadito a la parrilla y después hablábamos de Cristo. Y me acuerdo que la primera o segunda vez el gringuito compartió el Evangelio. Y casi no dijo mucho, o sea, dijo muy poco. Partió de Romanos 3:23, que ahora lo vamos a poner en otro lugar también, cuando dice, por cuanto todos pecaron. Y siempre me acuerdo la expresión del gringo, porque muy atravesado él decía, acá torros es torros. Y no dijo mucho más. Como diciendo, todos, no queda nadie afuera. Mirá el versículo 12. Mas todos los que le recibieron, vuelve a hacer un énfasis. Cuando ahí dice, en el versículo dice, todo aquel, y lo vas a ver mucho esta expresión, todo relacionado con el creer. Dios da la posibilidad a todos, pero, claro, con ese todos, ahí en el versículo 16, pone una condición. ¿Cuál es la condición? Todo aquel que en él cree. La condición es el creer. Mirá el versículo 36 del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el capítulo 5, el versículo 24,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Busca, si te animás hoy, en cualquier programita lo buscás, si no, si sos de los viejos que tienen libro, agarrá una concordancia y buscá la palabra creer. Y vas a ver cuántas veces Juan la repite, tanto en el Evangelio como en sus cartas. Ahora, la Escritura nos muestra que es el recibir el amor de Dios requiere una respuesta nuestra. Vamos a ver un poquito más adelante, después cuando pasemos al versículo 17 en adelante, vamos a ver el contraste entre creer y no creer. Pero el amor está al alcance, el propósito es para todo el que cree. Pero me gustan las dos siguientes frases porque las enfoca un poquito en lo que obtenemos por el amor de Dios. Y fíjate que dice, en primer lugar, que no se pierda. Que no se pierda. Este concepto de perderse es que se extravía para siempre, que se extravía definitivamente. Y el Señor viene a librarme para rescatarme. En Lucas capítulo 13, versículos 3 y el 5, el Señor le dice una expresión: si no se arrepintieren, todos perecerán. Y me impacta esto, ¿no? Le está hablando a una generación de gente incrédula cerca de él, alrededor de él en ese momento, y está dándolo en respuesta a algunos comentarios que personas hacían de alguna catástrofe que había pasado, pero el Señor le dice, si no hay un arrepentimiento, todos van a perecer. Todos. Porque este es el fin. Y yo les citaba recién, ¿no es cierto?, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Esa es la condición. Y cuando dice que no se pierda, está diciendo que no vaya a la condenación. En el capítulo 3 de Juan, en la conversación con Nicodemo, en el versículo 3, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá no le está diciendo que va a perecer, que se va a perder directamente, pero se lo está diciendo. Presta atención y le está diciendo, si no crees, no vas al cielo. Y si no va al cielo, ¿a dónde va? Al infierno, a la condenación. Está perdido eternamente. Y se lo está diciendo un hombre religioso. Tu religión no te va a salvar. Ni aunque tu religión sea la iglesia bíblica misionera. Porque no es una religión, no es una iglesia, no es un grupo. Es tu creer, la fe personal. En Juan 10:28, hablando de el pastor y las ovejas, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El que cree no va a perecer. Ahora, la otra expresión que usa el versículo ahí, en contraste a no perderse, a no perecer, es que tenga vida eterna. El Señor siempre, frente al problema, da la solución.
siempre frente a lo negativo da la opción de lo positivo. Y va a decir ahí que tenga vida eterna. Está la posibilidad de cambiar mi destino. Está la posibilidad de cambiar el fin de la película. Todos estamos yendo camino a la condenación, pero está la posibilidad de cambiar el destino. Y te leo Juan, pero primera de Juan, capítulo 5, un versículo muy conocido. Estas cosas os he escrito a vosotros, los que creen, no a todos. Juan le está escribiendo a la iglesia. Hay una expresión, cuando se estudia los escritos de Juan, hay una expresión que dice: el evangelio es para todo el mundo, las cartas son para la iglesia, el apocalipsis es para los siervos, porque empieza el apocalipsis de esa manera. No obstante, todo es para todos, ¿no es cierto? Todo es para todos. Pero acá el enfoque es más que nada una carta a una iglesia. Y le dice, estas cosas, todo lo que escribió antes en este libro, las he escrito a vosotros que creéis. Le está escribiendo a gente que él entiende que creyeron en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y este es un versículo hermoso porque me confirma de parte de Dios que por su gran amor con que nos amó y su gran misericordia, su obra llegó a mí por el creer y ahora tengo vida eterna. Y cuando dice en Juan 10:28, ¿no es cierto?, que Él les da vida eterna y no van a perecer nunca, es esta confirmación. El que cree tiene. Y es una seguridad, porque no depende de mí, depende de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjate que una expresión que salté, porque la vamos a ver más adelante, ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo, el único Hijo. Y ese fue el precio para que yo pueda acercarme a Dios, para que yo pueda tener el perdón de mis pecados y la salvación. Ahora, a partir de ahí, el Señor Jesucristo, luego que hace esta gran declaración, es un versículo que lo conocemos, lo hemos leído quizás muchas veces, es bastante común en eventos deportivos, especialmente eventos deportivos en Estados Unidos, a veces en Europa, o a veces Copas del Mundo, que aparece alguien con un cartelito que dice 3:16. La intención de concientizar al mundo con esta verdad. Y cuando uno empieza a asistir a una iglesia evangélica, quizás sea uno de los primeros versículos que aprendemos de memoria. Juan 3:16. Pero el Señor Jesucristo tomó esto como una introducción a todo lo que va a decir después. Leímos los versículos 17 al 21, donde acá el Señor Jesucristo va a confrontar a las personas y dice, tenés que dar una respuesta. Tenés que dar una respuesta. A lo que estoy diciendo, a lo que estoy hablando, tenés que dar una respuesta. Y la respuesta es bien simple. ¿Creo o no creo? ¿Creo o no creo? Hay personas que se acercaron a Dios con duda. Y cuando el Señor preguntó, ¿crees? Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Y quizás no todos tenemos la misma respuesta, pero por lo menos el Señor está esperando una actitud. Quiero creer. Ayúdame. Y dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si no estás teniendo fe, no estás creyendo, la única forma
de llegar a creer es llenarme de la palabra de Dios, llenarme de la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta ver a personas que asisten a la iglesia y en un primer momento dicen, y no sé, y no entiendo, pero sigue viniendo. Quiero seguir escuchando, quiero seguir aprendiendo. Claro, el tiempo se termina. Yo no sé cuándo se termina mi vida, vos no sabés cuándo se termina la tuya. Y el creer tiene que ser antes de partir de acá. Pero abrite a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Déjame leerte, antes de ir a hablar del creer, dos versículos, en realidad son 4. En Juan capítulo 6. Hay un pensamiento que, todo un tema ahí, ¿no es cierto? Jesús, el pan de vida, luego de alimentar a las personas. Y mucha gente lo buscaba a Jesús. Claro, pensá hoy en día, y comparalo. Mucha gente buscaba a Jesús en aquel tiempo porque daba de comer gratis y sanaba a todo el mundo. Ahora, yo tengo salud y comida. Yo voy ahí, me congrego ahí, voy a esa iglesia. Es el lugar donde voy, total, clamo y me dan. Y frente a eso, en el versículo 27, Jesús le va a decir, trabajá no por la comida que perece, y con esto no está diciendo que no tengas que ir a trabajar por la comida que perece, pero que no sea tu razón de vivir, que no sea tu enfoque, no busques lo religioso para prosperidad. Trabajá no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo lo que tenés que hacer, creer. En el versículo 68, ya con los discípulos solos, no con toda la multitud, el apóstol Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy similar a la expresión de Mateo capítulo 16. Acá Jesús está poniendo a las personas con la confrontación anterior. Entonces alguno dice, bueno, si este no me va a dar más de comer y no me va a sanar todo el tiempo, me voy. Y se empiezan a ir. Y en el versículo 67, Jesús lo mira a los 12 y le dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ustedes también? Yo arranco de nuevo, no tengo problema. Empiezo otra vez solito. Y ahí viene la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído y conocemos. Y eso es lo que me mantiene, el creer. No importa la tormenta que venga, la dificultad que venga, la situación difícil que venga. Ahora, cuando miro ahí en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Juan, fíjate que dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y este es lo primero que quiero marcarte. Creer para salvación. Cuando la Escritura nos desafía a creer, es que podamos creer para salvación. Ahora, el segundo concepto está en el versículo 18. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer para librarte de la condenación. Y te puedo volver a citar Romanos 3:23, ¿no es cierto? Y el 6:23, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no va a ver la vida. Ahora, el de Romanos 6:23 nos da un contraste justamente entre creer y no creer. Fíjate que dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los dos lados. Hay condenación por no creer. Ahora, creer me libra de la condenación. El otro concepto que está ahí en el versículo 21 dice, el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. ¿Sabes? Creer para poder estar en la luz de Cristo. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero en Juan capítulo 1, Juan el Bautista lo presenta a Jesús. Mirá el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La única forma de estar en la luz es creyendo. No creyendo te deja en la oscuridad. Ahora vamos a ver eso. Y el versículo 36 del capítulo 3 dice que creer me da vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero creer me libra de la ira de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo, ¿no? La ira de Dios. Ahora, ¿Dios tiene ira porque no nos ama? No, ya vimos que nos ama. Pero Él odia el pecado. Y saben, el primer pecado registrado en la historia que tenemos en la Escritura es el orgullo de Satanás. Cuando dice, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Y saben quién nos contagió a nosotros de pecado? Él. Y el primer pecado del hombre fue él mismo. Cuando el diablo le dice a Eva frente al fruto, Dios sabe que si comes vas a ser como él. El diablo quiso subir al cielo y ser semejante al Altísimo. Y metió eso en nuestro corazón. Rebeldía contra Dios. La ira de Dios no es contra nosotros, sino que es contra nosotros que decidimos obedecer al pecado. Él nos amó, por eso entregó a su Hijo. Él nos amó para que seamos salvos. Pero nosotros le dimos la espalda a Dios. Entonces nos toca la condenación. Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Y nos va a mandar ahí a todo aquel que rechaza. Eso es creer. Pero estos versículos nos hablan también del otro lado. El no creer. ¿Y a qué me lleva el no creer? Saben, muchas veces nosotros, la humanidad actúa como que no creer no pasa nada. No creer y todo sigue igual. Y no creer ¿y qué me va a pasar? Bueno, el versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes? No creer es el resultado de amar las tinieblas. A veces personas dicen, y no creo.
¿Y qué pasa con eso? No, es más profunda la cuestión. Pensalo. No creer es porque amás la oscuridad en la que estás. No creer, y perdónenme, le voy a decir algo. Esto es en primer lugar para el que no tiene a Cristo. Pero pensalo si tenés a Cristo. Si tenés a Cristo. Y no confesás un pecado, como dice Primera de Juan capítulo 1, que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si no queremos ir a la confesión como hijos de Dios, no vamos a la luz, porque me gusta acariciar el pecado y juego un poquito con lo que soy. Y uno decide no ir a la luz porque ama esas tinieblas. Ama las tinieblas. La tiniebla es esa vida de pecado que te tiene atado, esclavizado y que no te deja llegar a Dios si es que todavía no fuiste, y no te deja vivir con libertad si sos un hijo de Dios. El amor a las tinieblas. Y el versículo 20 da una segunda afirmación que dice: todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz. Claro, le tiene bronca a la luz, porque cuando la luz viene muestra lo que Él es, y no quiero que se vea, lo manifiesta cómo es mi vida. ¿Qué se tiene que meter Dios conmigo? ¿Por qué tiene que venir a molestarme? Yo estoy bien, déjame con mi religión, déjame con mi vida. Voy al culto una vez por mes, y si en casa se lee la Biblia, y bueno, me tocará escucharla, pero sigo con mi pecado y aborrezco la luz. ¿Sabés cuántas veces he estado en hogares donde uno es creyente y viene el otro con un descuido malintencionado y le volcó el vaso de vino arriba a la Biblia? Hay una historia que, perdónenme, pero me gustan las historias. Hay una historia de el 1950, debe haber sido más o menos, o 40. Y un hombre que andaba vendiendo Biblias por el campo, chacra por chacra, colportores se llamaba, hoy no existe más, hay otra forma, pero hasta el año 90 había unos viejitos que andaban por toda la Patagonia todavía. Los primeros libros míos se los compré a esos viejitos. Ahora, estos hombres andaban en el sur de la provincia de Córdoba, cerca de Río Cuarto. Llegaron a una chacra donde los papis se habían ido a hacer la compra al pueblo, y los nenes, cuando lo escucharon hablar de la Biblia, y el hombre le dijo: este es el libro más importante, rompieron su alcancía y compraron la Biblia. Cuando vino papá, muy religioso, católico, los chicos contentos, con una sonrisa, le dan el regalo al papá. ¿Qué van a gastar en esta porquería? Y lo tiró en el chiquero de los chanchos. Los chicos lo rescataron, la atesoraron, llegaron a ser pastores, los pastores Camandona. Los hijos de esos hombres estudiaron en el instituto conmigo. O sea, los hijos tienen más o menos mi edad. Ahora, ese hombre nunca vio la luz. Claro, la luz estaba y es más fácil rechazarla. La luz viene al hogar y la dejamos ahí en un estante. ¿Por qué? Que Dios no se meta conmigo. Yo amo mi pecado, amo mis malas obras. Y fíjate la última frase del versículo 20, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y claro, si viene la luz me va a mostrar lo pecador que soy y me va a sonar en la cabeza. Ese concepto de reprensión es el carpintero, el pájaro carpintero que te picotea la cabeza.
Si vos vas a la luz, vas a hacer algo malo y te vas a acordar del versículo que leíste. Y te vas a acordar del pensamiento que se leyó en la iglesia. Y si buscas la palabra o te la leyeron o un canto en la casa, no viene a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. ¿Saben? El otro lado de las malas obras son las buenas obras. Efesios 2:10 dice que cuando tenemos a Cristo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es lo que Dios nos dio, la posibilidad de vivir en buenas obras. Luz, tinieblas. Dios decidió por amor enviar a su Hijo para hacer esa obra de amor en la cruz del Calvario, pagar el precio, porque Él, Dios Santo, no podía recibirnos como pecadores. Pero la obra de Cristo pagó el precio de nuestro pecado y su sangre limpió nuestro pecado. Y ahora podemos ir a Dios. El camino está abierto. Y saben que siempre hay un desafío en la palabra de Dios. Y está ahí. ¿Creer o no creer? Creer te da la salvación, te libera de la condenación, te hace andar en la luz, te da vida eterna, escapás de la ira de Dios. Y muchas cosas más que en la Escritura hay. Esto está de este pasaje que leímos hoy nada más. No creer mayormente viene porque amás las tinieblas, porque aborreces la luz que te reprende y no querés venir a la luz. Pero es una decisión, siempre es una decisión, creer o no creer. Y en ese lugar te pone Dios. Para aquellos que somos hijos de Dios, ¿le creemos a Dios o simplemente surfeamos un poquito en algunas cosas porque amamos la vida de pecado y algunas cosas que el pecado nos da? Vengamos a la luz para vivir en libertad, la libertad que tenemos en Cristo. El Señor llamó y dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él puede darnos la libertad que necesitamos. Vamos a orar. Quiero invitarte que ores a Dios, ahí donde estás. No conozco a todos, pero estoy seguro que estás acá porque Dios te trajo a escuchar su palabra. Hoy a compartir, a cantar, a tener comunión, pero en especial a escuchar la palabra de Dios. Y vos tenés que tomar una decisión. ¿Vas a creer o no? Si es no, ¿qué te frena? ¿Qué te impide? ¿Qué te ata? ¿El amor a qué pecado? Para que puedas tomar la decisión que Él hoy te está ofreciendo. Y ora a Dios ahora, ahí en tu corazón, relacionado con lo que hemos escuchado hoy. Ora a Dios. Te he rechazado, te he dado la espalda, he decidido vivir en mi pecado. No sé lo que vos quieras decirle a Dios, es entre vos y Dios. Entre vos y Dios, pero tomate un minutito, ora a Dios. Y si hoy tenés que creer en Cristo para tu salvación, decíselo a Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra sigue hablando a nuestras vidas siempre. Y tú nos pones hoy frente a
esta situación, creer o no creer. Señor, quiero pedirte por aquellos que aún no han creído en ti para salvación, que hoy pueda ser un momento de reflexión, de pensamiento y de decisión. Y Señor, aquellos que hemos creído en ti para salvación, ayúdanos a creerte en nuestro andar diario, para tener victoria sobre el pecado. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.